que también usualmente se denomina gripe. ¿Ya? El ser humano sobre todo se le denomina bastante gripe y aunque en otras partes de Latinoamérica también se le denomina gripe a la influenza. ¿Ya? Ya, entonces dicho eso, que somos pocos, así que está como todo propicio para que ustedes puedan interactuar. Me gustaría que alguno de ustedes me dijera, yo creo que el cuadro clínico de influenza en las tres especies está. ¿Ya? Ya, primero aquí, fiebre alta. ¿Coinciden? ¿Fiebre alta? Ya, eso es muy bueno. ¿Ya? Esos son síntomas generales, ¿verdad? De casi cualquier enfermedad viral, pero dejémoslo anotado ahí, fiebre alta. Aquí su compañera dice secreción nasal. ¿Cierto? ¿Quién levanta la mano que dice secreción nasal en influenza humana, porcina y equina? ¿Ya? ¿Mano arriba? ¿Quién dice que sí? Ya, la mayoría, sí. También hay secreción nasal. Fiebre alta, dijimos que sí también. A ver, otro signo clínico típico de la influenza. Letargo, sí, también es un signo como no patognomónico, no específico para la influenza, solamente para la influenza, sino que algo como general. ¿Ya? También, ¿sí? ¿Y por si no pueden haber abortos también? Dice abortos, ¿ya? Abortos en porcinos. ¿Será solamente en porcinos? En equinos también. En equinos también. ¿Y en qué otra especie? ¿En humano habrá abortos por influenza? Sí, también. Entonces, muy bien. Vamos a dejar el tema de los abortos de lado por un minuto y nos vamos a concentrar en los signos, por ejemplo, que están relacionados con el cuadro respiratorio, que su compañero dijo aquí, secreción nasal. Ya. Profundicemos con los signos respiratorios. ¿Qué? Dificultad para respirar, muy bien. ¿Ya? Ya, obstrucción, ¿qué otra cosa más? Descarga nasal, sí. Estornudo, reflejo tóxico. Estornudo y tos. ¿Ya? ¿Alguien podría decir sí, yo tuve influenza y podría darnos su experiencia como influenza? Sí. Es que además de darme influenza me dio como con neumonía. Ya. Entonces era muy difícil respirar. Ya. Entonces ella dice algo que a ella le dio influenza y que le costaba respirar, dificultad respiratoria, ¿cierto? Y además le dio neumonía. ¿Ya? Y ahí ustedes dirán, neumonía es una patología, no es una enfermedad, ¿cierto? La enfermedad, el agente infeccioso es influenza y puede dar neumonía, ¿ya? Es decir, un cuadro respiratorio. Entonces, cuando hay un cuadro respiratorio pulmonar, ¿qué hay? ¿Cuáles son los signos clínicos aparte de la neumonía? Porque la neumonía, ¿cómo se la diagnosticaron a usted? Me tuvieron que hacer exámenes como de imaginación. Le hicieron radiografía, ¿ya? ¿Y qué otra cosa más sentía cuando tenía neumonía? ¿Cuál era el signo clínico? Así que si alguien de lejos la ve y dice, puede que tenga neumonía. Neumonía era que yo respiraba y era como líquido en mi pulmón. Ya. ¿Y qué más? Bueno, es que no era relacionado creo que la neumonía, pero sí también mucha fiebre. Sí, también estaba relacionado. Yo No sé si sí. llega a contar, pero también mucha náusea y cansancio. Cansancio, sí. Y por ejemplo, tos. Tos también. Tenía tos. ¿Ya? ¿Alguien más tuvo alguna vez una gripe o influenza? Pero me dio con bronquitis. Ya, ella le dio con bronquitis. ¿Ya? Bronquitis, estamos hablando de términos como muy relacionados unos con otros. Neumonía es una inflamación del tejido pulmonar y bronquitis de los bronquios, que también es tejido pulmonar. ¿Ya? ¿Y cuál era su signo clínico principales? Me costaba respirar y tenía un exceso de tos, pero cuando tosía era como con ruido. Con ruido, ¿ya?
¿Y con secreción también? Con flema, ya, muy bien. Entonces aquí ella tenía bronquitis, ¿cierto? Le dijeron que tenía influenza, pero tenía bronquitis. A lo mejor eran sinónimos, dependiendo del doctor que le había dicho. Usted le dijo neumonía y le dijo bronquitis. Puede que haya sido incluso lo mismo. Pero con lo que coinciden es que tenían tos, ¿cierto? Tenían fiebre, cansancio, dificultad para respirar. ¿Qué otra cosa? ¿Estornudos tuvieron? ¿O no tanto? No tanto. Ya no tanto, ya era porque eran cuadros más profundos. ¿Los dolores musculares se relacionan con la influenza, no? Sí, se denominan clínicamente mialgias y es típico de una infección viral. ¿Ya? Músculo pectoral. Sí, los músculos pectorales, tanto toser, duelen también, hasta el diafragma duele. ¿Ya? ¿Alguien más tuvo influenza que nos pueda contar? Seguramente el que le dio no se le va a olvidar nunca cómo responder la pregunta de la prueba, ¿ya? Pero bueno, es probable, apostaría todo mi sueldo que todos tuvieran influenza en algún minuto de sus vidas, porque es una enfermedad que es ubicua en los seres humanos, es una enfermedad que todos los tienen, más fuerte o menos fuerte, pero todas las personas tienen influenza o gripe estacional. ¿Ya? ¿Estamos claros? Eso es algo muy importante. ¿Ya? Entonces tenemos signos clínicos respiratorios que van a ser, ¿cierto? Puede haber estornudo, puede haber tos, hay fiebre, hay un cuadro pulmonar. ¿Ya? En el ser humano también, bueno, en los tres mamíferos también puede haber un cuadro de las vías aéreas más que de las vías del cuadro pulmonar. O sea, puede haber, por ejemplo, rinitis. También puede ser solamente por un cuadro superior. ¿Vale? Pero vamos a dejarlo como en general, que el virus de influenza va a causar tos y la tos está relacionada con un cuadro pulmonar. ¿Vale? Eso es muy importante que ustedes tengan claro cómo es el cuadro de influenza en general, que es idéntico clínicamente entre humanos, cerdos y equinos. ¿Ya? Entonces, si hay alguna pregunta en aspectos como clínicos, ¿verdad? Ustedes se tienen que acordar de ustedes mismos cuando tuvieron la influenza. ¿Vale? Ahora bien, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, una yo ya la mencioné. En el caso de la influenza en el ser humano, generalmente hay una influenza estacional. ¿Ya? Tiene un patrón estacional y cuando se produce, ¿en qué estaciones? Se producen en la estación de invierno, ¿cierto? Donde hay más factores de riesgo para que se desencadene la infección. El clima más frío, usualmente, lugares más cerrados, actividades en lugares más cerrados, facilitan la transmisión aerógena del virus. ¿Ya? Aquí hay ya una diferencia importante respecto, esto ya es la dinámica infecciosa, ¿vale? Entonces la dinámica infecciosa en el ser humano generalmente es una gripe estacional. Estamos hablando de los virus endémicos, no los virus pandémicos. Cuando hay una pandemia es totalmente distinto, ¿vale? O epidémico. Entonces, repito, en el caso del ser humano generalmente la influenza tiene un carácter estacional sobre todo en la parte sur en la parte extrema de los hemisferios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque algunos dirían ya, pero ¿qué pasa entonces con la influenza en los trópicos? ¿Cierto? Ahí no hay una estación marcada entre invierno y verano. ¿Qué piensan ustedes ahí? ¿Habrá influenza o no hay influenza? Sí. También hay influenza, ¿cierto? Puede que haya en menor grado, pero ahí no es tan estacional, como que todo el año puede circular. ¿Ya? No se concentra en una época del año. ¿Vale? Pero vamos a dejarlo para
para el conocimiento general de que la influenza en el humano, las influencias endémicas son de carácter estacional. ¿Ya? Aquí ya empiezan las diferencias. ¿Ya? Aquí ya empiezan las diferencias porque en el cerdo es distinto y en el equino también es distinto. Por ejemplo, en el cerdo tenemos que pensar que cuando nosotros hablamos de influenza en los cerdos, estamos hablando no de un cerdo, ¿cierto? Estamos hablando de una producción porcina intensiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente existe como un pequeño mundo de los cerdos en cada granja. Cada granja es un pequeño mundo, ¿vale? ¿Y aquí voy con eso? Que en las granjas de cerdos todos los días nacen cerdos. Todos los días del año nacen cerdos. Todos los días del año se destetan cerdos. O digamos, todas las semanas se destetan cerdos. ¿Se fijan? Después, prácticamente todas las semanas se van cerdos a faena. ¿Ya? Prácticamente todas las semanas se inseminan hembras. Todas las semanas hay partos. Todas las semanas se destetan cerdos a las 3 semanas de vida. Y todas las semanas se faenan cerdos a los 6 meses de vida. ¿Ya? Es como una especie de producción en cadena. ¿Ya? Estamos hablando en general de la producción porcina. En los equinos es distinto, ¿cierto? No es así que se vayan produciendo, sino que es más bien estacional. ¿Ya? Una vez al año hay una época donde se van naciendo los porcinos. ¿Vale? Esto genera, y la producción de equinos, no existe una producción, por así decirlo, llamada intensiva de equinos. Eso es, a lo más puede haber aras con cientos de caballos, pero no al nivel de cualquier producción porcina, donde cualquier producción porcina puede tener 1000 hembras en producción y están generando cerdos todas las semanas. ¿Ya? 1000 dividido en 26, en 20, a ver. En 26, ¿cuánto es? 1000 dividido en 26. 38. ¿Cómo cuánto? Ya, multiplica 35 por 14. 290. Ya, por ejemplo, una producción muy pequeñita está produciendo 400 cerdos semanales. Nacen 400 cerdos semanales, por lo tanto se faenan 400 cerdos semanales. ¿Ya? Un número muy alto si lo comparamos, por ejemplo, con los equinos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con que hayan todas las semanas animales de la misma edad o van avanzando? Ocurre que la dinámica de la influenza es distinta. ¿Ya? Entonces el virus siempre encuentra, y además las densidades están siempre los cerdos encerrados, no andan al aire libre. Entonces eso hace de que siempre hayan animales susceptibles al virus. ¿Ya? Siempre hay animales susceptibles al virus, porque siempre tienen la chance de infectarse algunos animales que son negativos. ¿Ya? Si siempre hay animales susceptibles, posiblemente siempre haya animales infectados. ¿Ya? ¿Me entienden más o menos cómo es la dinámica? Es como una especie de producción en cadena y en algún momento los cerdos están susceptibles y se pueden infectar. ¿Ya? Entonces, eso hace de que los virus de influenza endémicos en la producción porcina estén constantemente infectando a los cerdos. ¿Ya? Entonces, si yo voy esta semana a una producción porcina y voy a visitar algunos animales, por ejemplo, generalmente en los cerdos se da a los 70 días de vida, voy a escuchar toses, es probable que haya animales ¿con qué cosa? Con influenza. Pero ¿cómo los voy a identificar? A ver, usted.
¿Cómo identifica un cerdo con influenza? ¿Estás tosiendo? Porque está tosiendo, muy bien. ¿Por qué más? Porque tiene fiebre. Porque tiene fiebre, muy bien. ¿Por qué más? Quizás porque está más decaído. Porque está más decaído, muy bien. Y falta quizá una más bien importante. Porque va a tener descarga nasal. Un cerdo de 70 días de vida, ¿cierto? No puede tener una gota, es muy chiquitito. Inapetencia también, ¿no? Sí, eso es como más inespecífico, ¿ya? Y eventualmente en las hembras podría haber algunos casos de aborto, ¿ya? Pero entonces vamos a decir que no estamos hablando aquí de la parte reproductiva, estamos hablando de la parte respiratoria. Entonces, la dinámica de la influenza en el humano, ¿cómo es? ¿Estacional? Sí, ¿cierto? ¿Y cómo le denominaríamos en el caso de los porcinos? Una presencia constante del virus en los planteles. Un endemismo le llaman también. Siempre está presente el virus, ¿ya? En los cerdos de la recría, usualmente, ¿ya? Que son los cerdos que van, digamos, creciendo para la producción final de carne, ¿ya? Y esto ahora, si no lo vemos ahora, veamos el tema de las hembras. Las hembras es una población mucho menor, ¿cierto? Multiplica 400 por 26. 10.400. Ya, en un plantel de 1000 hembras, que es como se miden los planteles, ¿hay cuántos cerdos? ¿De 1000? Perdón, 10.400. De 1400 cerdos de crecimiento que se van a ir a la faena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay 24 semanas en donde están los cerdos produciéndose. A las 24 o a las 26 semanas se van los cerdos a faena. ¿Ya? Entonces, hay 1000 hembras, hay 10.000 cerdos. ¿Ya? Hay algunos cerdos que son susceptibles al virus, que son cerca de los 40 días de vida por la inmunidad materna. Esos son los que finalmente se infectan, ¿ya? Y hay algo que no hemos hablado, que es muy importante. ¿Cuánto dura el virus de influenza? Son cuadros cortos generalmente. Cortos y... Ya, pero un cuadro corto, ¿cierto? ¿Quién está de acuerdo que es un cuadro corto? Levanta la mano que cree que es un cuadro corto. ¿Qué significa un cuadro corto? 2 semanas. 2 semanas, dice ella. ¿Quién cree que la influenza dura Es que un mes? tengo una pregunta. ¿Un mes? Allá. ¿Quién dice que dura 2 semanas? ¿Quién dice que dura 1 semana? Ya. ¿Ahí hay una pregunta? Es que los efectos que provoca el virus en el cuerpo podría seguirse considerando como parte del cuadro infeccioso, porque si es así, quizás podría ser un mes, por ejemplo, creo. Claro. Sí, no, yo creo que dura hasta cuando ya se va el virus. Ah, Ya, el virus en todos los mamíferos, ¿cierto? Está más o menos 10 días. ¿Vale? Y en esos 10 días va a causar los principales signos clínicos. Entonces, en el fondo es una enfermedad corta, ¿cierto? A diferencia del VIH y el SIDA, ¿cierto? Que es todo lo contrario, es para siempre poco menos, ¿cierto? Bueno, el virus va a estar para siempre, ¿cierto? O el herpes virus, ¿cuánto dura? Siempre porque va siendo recurrente. Sí, muy bien, ¿ya? Entonces, en el fondo, eso es importante también. Entonces, los cerdos de 70 días, digamos, yo voy a ir y voy a... Bueno, yo como veterinario, ustedes van a ser veterinarios, ¿cierto? Tienen 2 opciones. Una es ir ustedes a tomar las muestras y otra es van a mandar a la gente, ¿cierto? A un operario. Con lo que ustedes saben, ¿cuál sería la manera más concreta para asegurarse de que los animales de esa edad puedan ser bien muestreados y encontrar el virus de influenza? De lo que hemos hablado, ¿cierto? Hemos hablado de signos clínicos y de varios signos clínicos.
¿Cuál creen ustedes que es una forma como más objetiva de decirle ya, ustedes los que tengan, le dicen al operario, los cerdos que tengan esto tienen que ser muestreados porque ahí va a encontrar el virus? Secreción nasal, ya puede ser una opción, pero algo que sea así como objetivo, que no diga así, no, parece que tiene un poquito de moco, y el otro diga, ah, no, parece que no tiene. Fiebre, ¿cierto? Los que tengan fiebre, ¿por qué? Porque la temperatura se basa en rangos, está con estos. Porque la temperatura se basa en rangos y además, ¿por qué? Porque igual, no sé si está bien, pero ponte tú igual, puedo no tener el virus, pero seguir con secreciones que son como un poco la consecuencia de tener el virus. Sí, puede ser, pero yo a lo que voy es que se puede medir objetivamente, ¿cierto? Yo lo puedo medir objetivamente y decirle, ustedes tienen que, si ven algún cerdo, pueden decirle a alguno, la influenza causa esto, esto, esto y esto, entonces, pero ese cerdo va a tener fiebre, entonces usted el cerdo que sospechen de que es positivo, porque tiene tos, estornudo, descarga nasal, está ahí echadito, antes de tomarle la muestra tienen que tomarle la temperatura. ¿Bien? Y si tiene fiebre, por ejemplo, sobre 39, ese cerdo va a ser muestreado. ¿Bien? Entonces, digamos que hemos hablado de varias cosas, pero volvamos de nuevo a la dinámica. ¿Ya? Entonces, la dinámica de los seres humanos va a ser de una gripe estacional, ¿cierto? Que no se lo olvide. En los cerdos el virus va a estar, ¿cómo va a estar? Endémico, y va a estar constantemente presente en las granjas, pero a cierta edad, ¿cierto? A cierta edad, en general. ¿Ya? En cambio, en los equinos, ¿cómo será la dinámica de los equinos? Creo que antes de que dijo a cierta edad, ¿a qué edad es la...? ¿A qué edad da la influenza a los cerdos? Dijo 40 días. A los 70 días, empezando de los 40 días, ya pierden la inmunidad materna hasta los 70 días. ¿Ya? Eso estoy hablando como en términos generales de la dinámica infecciosa. ¿Ya? ¿Por qué generales? Porque, por ejemplo, en algunas partes del mundo, por ejemplo en Hong Kong, la vigilancia la hacen a nivel de matadero. A todos los animales le toman muestras de los pulmones a nivel de matadero, los cerdos, y ahí también encuentran el virus de influenza, pero en prevalencias muy bajitas. ¿Ya? Estoy hablando en general. ¿Ya? Ya, entonces se encuentra cerca de los 70 días, y para poder tomar la muestra yo voy a buscar cerdos con fiebre. ¿Ya? Después voy a contar la historia de que ese tipo de cosas uno va llegando a medida que va aprendiendo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, al principio yo incluso hasta yo mismo me he tomado las muestras y no apuntaba a la fiebre, apuntaba a la tos. Pero a veces la tos, como que los cerdos, no sé si han visto algunos reels de internet en donde los cerdos a lo mejor están haciendo ruido dentro del pabellón y uno abre la puerta y se quedan todos atentos y nadie le hace nada. Ningún cerdo se mueve. ¿Lo han visto, no? Ya. Eso pasa. Entonces los cerdos como que se mantienen así como atentos, no hacen ningún ruido, nada. Entonces, para gente sin experiencia, es muy difícil detectar una tos en esas condiciones, a no ser que esté la embarrada con los cerdos con mucha tos. Entonces ahí hay que como mezclarse con ellos, hacerles ruido, hacerlos que se agiten un poquito y ahí empiezan las toses. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la dinámica en los equinos? En los equinos, podemos buscar cuántos equinos en ChatGPT, cuántos equinos existen en el mundo, cuántos caballos existen en el mundo y su proporción respecto a los humanos. ¿Ya? Ayudémonos con... Aquí no solo caballos, ¿cierto? Sí, caballos. ¿Cuántos caballos respecto a los humanos? Deben existir... No sé cuántos caballos existirán. ¿100 millones? Según la IA dice que
hay aproximadamente 60 millones de caballos en el 60 mundo, millones de caballos. con un caballo por cada 138 humanos. Ya, hay como. Según, Ya, según la guía dice que hay 60 millones de caballos. ¿Ya? Bueno, Chile solamente produce 6 millones de cerdos al año. ¿Ya? Entonces el número de caballos, para que ustedes tengan en cuenta, respecto al número de cerdos, pone ahí cuántos cerdos hay en el mundo, por favor. Cerdos de producción. Tenemos que ayudarnos si este... 1.000 millones de cerdos. 1.000 millones de cerdos. ¿Ya? 100 millones de equinos, 1.000 millones de cerdos. ¿Ya? Eso debe ser un 0,1% de uno con otro. ¿Ya? ¿Y personas cuántas son? Estamos en los 8.000 millones. Sí, todos los 8.000 millones. A ver. ¿Quién sabe cuántas personas hay? Sí, 8.000,3 millones. 8.000 millones. ¿Ya? O sea, hay más humanos que cerdos. ¿Ya? Pero igual hay hartos cerdos y están encerrados. Por eso la dinámica es distinta. ¿Ya? Entonces, de los equinos, ¿cuánto había? ¿6 millones? 6 millones. 6 millones, entonces quiere decir que hay muy pocos animales respecto a lo que existen de humanos y lo que existen respecto a los cerdos que existen. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, la dinámica infecciosa también es distinta. Y yo lo podría catalogar como una dinámica, a pesar de que son virus endémicos a nivel mundial, es una dinámica más lenta. Y eso hace de que, por ejemplo, se den como brotes epidémicos. ¿Ya? A veces en el año hay brotes epidémicos en algún país con el virus de influenza equina. Por lo menos acá en Chile se da así. ¿Ya? Entonces, una vez cada 6, 8 años se da brotes epidémicos de los virus de influenza equina. ¿Ya? Entonces las dinámicas son muy distintas, a pesar de que los signos clínicos son muy similares, y va a ser en el humano, ¿cierto? Repasemos. ¿Cuáles son los signos clínicos de la influenza? Tos. Fiebre, tos, Secreción nasal. secreción nasal, ¿ya? Decaimiento, estornudos. ¿Ya? Y vamos ahora a leer, y ahí vemos las diapositivas, pero más o menos lo mismo. Y después tenemos el tema de los abortos, que es algo común, ¿cierto? En todos los mamíferos hay abortos por la influenza. ¿El virus está en el útero o no? No, no está en el útero. ¿Ya? Es un proceso inflamatorio sistémico que hace que haya abortos. ¿Ya? En las mujeres se puede dar, digamos, en cualquier época del año, pero vamos a ser más marcados la gripe estacional, ¿cierto? En las hembras porcinas se puede dar en cualquier momento, pero generalmente se da cuando hay una baja inmunidad de la población completa. Puede estar el virus ahí en los cerditos, pero las hembras a veces como que se infectan parecido a lo que es un brote. ¿Ya? Y en los equinos, cada vez que están esos brotes epidémicos, va a haber también aborto. ¿Ya? Eso es como estamos hablando de las gripes estacionales. ¿Ya? Otra cosa son las gripes o influencias de carácter epidémico, ¿ya? De carácter epidémico. Y eso ocurre cuando un virus generalmente traspasa la barrera entre especies. Es decir, por ejemplo, está siempre en los patos, que son los principales reservorios del virus, donde a veces en ellos ni siquiera hay signos clínicos, y en alguna ocasión pasa hacia el traspaso desde el ave hacia el ser humano, hacia el cerdo o hacia el equino. ¿Ya? Eso no es común que ocurre muy rara vez, muy rara vez, pero cuando ocurre y la replicación es efectiva en el nuevo hospedador, generalmente ocurre un evento de un brote importante
que puede llegar a ser una pandemia en el caso de los humanos. ¿Ya? ¿Ven? ¿Se fijan? Entonces este es el reservorio natural. A veces el virus hace transmisiones interespecies, y si el virus se replica eficientemente en ese nuevo hospedador, se produce un brote epidémico que puede durar varios años, y luego ese virus no se va de la población y se vuelve endémico. ¿Se fijan? Entonces, en el ser humano, por ejemplo, son los virus endémicos, son los virus H1N1 y H3N2, son típicos, que se dan como gripe estacional. En los cerdos, ¿sí? H1N1 y H3N2, y además en el humano también hay otro virus que se llama influenza B, ¿ya? Pero estamos hablando de influenza A en general. Esos han sido traspasados por estos eventos de transmisión entre especies. En los cerdos está H1N1, H1N2 y H3N2, debido a la transmisión desde aves, pero también desde humanos, porque el cerdo recibe muchos virus de humanos. Eso también es algo súper importante. El cerdo recepciona muy fácilmente o colecta muy fácilmente virus de influenza del humano. ¿Ya? Es súper fácil esa transmisión de zoonosis reversa. ¿Ya? Siempre en biología, cuando la flecha va hacia un lado, debería en alguna instancia devolverse. Entonces el ser humano también puede infectarse en algunas ocasiones, muy rara vez, de los virus porcinos. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Según yo, es porque el ser humano y la masa mundial tiene mucha inmunidad contra el virus, porque se van vacunando recurrentemente. ¿Ya? En cambio los cerdos, a los de 40 a 60 días de edad, son susceptibles al virus de influenza. ¿Ya? No tienen inmunidad. Esta imagen es interesante igual, porque es una imagen antigua, ¿cierto? Se nota ¿por qué se nota? Bueno, se nota por su textura, ¿cierto? Que es como antigua, no tiene ni IA, nada, y muestra como que la dinámica del equino estuviera aparte, ¿cierto? Aparte, incluso tiene cierta interacción con el perro, ¿verdad? Bueno, hoy conocemos de que el virus equino actual, H3N8, ese anótenlo, H3N8, es de origen aviar. ¿Ya? H3N8. Ustedes ya vieron el año pasado lo de los hemoglutininas y neuroaminidasas, ¿cierto? Pero a lo mejor vamos a repasar la prueba con eso. ¿Ya? Y bueno, como la dinámica es bastante amplia, y ahora no solamente estoy hablando, ahora ya hablamos como de la influenza en general. Al principio hablamos de la influenza endémica, ¿cierto? De cada una de las especies mamíferas. Ahora estoy hablando como de la ecología del virus. Esta es la ecología del virus, y en algunas ocasiones se dan estos eventos de transmisión interespecie que son puntuales, y que a veces cuando esa transmisión se mantiene en el nuevo hospedador, ¿cierto? Puede generar un brote de una enfermedad que puede llegar a ser hasta una pandemia. ¿Vale? Repaso de nuevo. El reservorio natural de los virus de influenza son los parvotransodicinas anseriformes. Ellos, a través de la historia, han transmitido virus al ser humano. En el ser humano se han producido algunas pandemias, y luego esos virus han quedado endémicos en la población de los humanos y causan gripe estacional, y los virus son H1N1 y H3N2, ¿cierto? Similar ha ocurrido con el cerdo, el cual ha recibido este H1N1 y H3N2 también
aviares, pero en el cerdo se ha generado la mezcla del H1N1 y H3N2 y también está el H1N2, ¿vale? Y el equino, que la imagen no lo indica, el virus es de actual, endémico, digamos en el mundo es endémico, aunque genera brotes en diferentes países, pero en el mundo es endémico es el H3N8 que tiene origen aviar. ¿Ya? Profe, los patos, gansos y cisnes no son el reservorio de todos, de los tres. De todos los subtipos de influenza. Existen, bueno, no de todos, porque los murciélagos allá, hace un poco tiempo se descubrió también virus de influenza en ellos, y eso todavía no se descubre cómo es que ellos lo adquirieron. Pero digamos que en generalidad, todos los subtipos de influenza se han detectado en los patos, gansos y cisnes, los que son los reservorios naturales del virus de influenza. ¿Ya? Esta clase tiene audio en la mayoría de las diapositivas, entonces ustedes hoy pueden escuchar si quieren la clase. Bueno, nosotros aquí la clase va a apuntar a las generalidades, estrategias de monitoreo de control y algunas preguntas. Y ya hemos hablado de las generalidades, ¿cierto? Como dije, en algunas ocasiones el virus de influenza tiene un potencial zoonótico, el virus de influenza porcina que puede llegar a tener un potencial zoonótico, ¿ya? Y al igual que el ser humano, es un virus respiratorio y también puede llegar a generar abortos, que ha sido poco estudiado. El último virus pandémico de influenza, ¿cuál fue? ¿De influenza en humanos? Pandemia, ¿cierto? El virus pandémico H1N1, muy bien. ¿Ya? Y ese virus ahora es el virus de gripe estacional. Ese virus, ¿qué origen tuvo? ¿Señorita profesor? ¿De qué origen es ese virus? H1N1. Sí, se llamaba gripe porcina, porque su origen fue un cerdo. ¿Se fijan? Bueno, y ustedes tienen hoy día más de 20 años, ¿o no? 18, más de 20 años, ¿cierto? Por lo tanto, el año 2009, cuando se originó esta pandemia, ustedes estaban vivos, pero eran chiquititos, seguramente, entonces no se acuerdan, ¿cierto? Yo ya tenía como 23 años. ¿Ya? Y tampoco me interesaba mucho porque recién me estaba incursionando en el tema del virus de influenza. De hecho, desde ahí empecé a estudiar el virus de influenza. Se habla de que logró matar a 500.000 personas. ¿Ya? Fue una pandemia, una mini pandemia, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuántos mató el COVID? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántas personas mató el SARS-CoV-2? Ahí, ¿quién tiene? Ocupemos la tecnología. Más o menos como 9 millones de personas. ¿Ya? Fue 20 o 30 veces más importante el SARS-CoV-2 que la gripe porcina. Otro día podemos discutir de por qué fue más liviano. Esta imagen aplica para el ser humano, ¿cierto? El cerdo y el equino. En donde los cerdos van a tener, y estos animales van a tener tos, letargia, apetito, estornudos, mucus, ¿cierto? Mucosidad, fiebre, y en este caso, como dejan de comer, pérdida de peso y menos crecimiento. ¿Ya? Los receptores del virus van a conectar en el tracto respiratorio del cerdo y del porcino,
del porcino, del equino y del ser humano. ¿Ya? Prácticamente no hay receptores del virus en el cerebro, por ejemplo, de estos animales. En muy raras ocasiones, el virus, este tipo de virus endémicos puede ir al cerebro y puede causar una encefalitis que se ha reportado a la fecha solamente en niños. ¿Ya? No en los cerdos nunca se ha reportado y los equinos tampoco. Pero es algo muy raro de observar. ¿Ya? ¿Y por qué directo el virus es síntomas neurológicos? Sí, pero se ha observado el virus directo en el cerebro. ¿Y qué causa en el pulmón? Como dijeron sus compañeras, causa neumonía, ¿cierto? En el caso de los términos patológicos, ¿ustedes ya tuvieron patología? ¿Sí? Causa neumonía intersticial o neumonitis, que básicamente aquí en esta imagen se aprecia bronquitis y neumonitis. ¿Alguien sabe por qué digo que hay bronquitis y neumonitis en esta imagen? Aún no lo pasamos. ¿Cómo? Aún no lo pasamos. Ah, En patología estamos como en inflamación. ya, bueno. Yo le voy a explicar para que ustedes ahí se sorprendan a los profesores. ¿Ya? Ahí está un bronquio. Bueno, esta es la técnica de inmunohistoquímica y el antígeno viral se marca de color café. ¿Ya? Pero este es un bronquio. Se sabe porque no tiene cartílago y se ve de otro color. Y dentro del bronquio hay células inflamatorias. Eso es bronquitis. ¿Ya? ¿Y por qué le decía a su compañera hace poco que estaba súper conectado? Porque si vemos los alveolos, ustedes hicieron histología, ¿cierto? Los alveolos, ¿de cuántas capas de células tiene que tener? Solo una, ¿cierto? Ya, miren todas las células que hay aquí. ¿Ya? Hay un infiltrado de células inflamatorias entre los alveolos, lo que hace que haya varias capas. Y eso hace de que el pulmón esté rígido y el individuo no pueda respirar bien. Eso le llaman neumonía intersticial. ¿Ya? Y viéndolo por fuera, se ven estas lesiones de color rojizo dentro del pulmón. ¿Ya? Eso, lo que yo les explico aquí, va a aplicar para todos los mamíferos. Estamos hablando de la influenza endémica. ¿Ya? Y esto solamente para repasar un poco los conceptos de que el virus es un virus segmentado, ¿verdad? Tiene 8 segmentos virales, de los cuales hay 2 segmentos virales que codifican para las proteínas de superficie o glicoproteínas de superficie, que son la hemoglutinina y neuraminidasa, que son importantes para el ingreso del virus a la célula y para la salida del virus de la célula. La hemaglutinina permite el ingreso del virus a la célula y la neuraminidasa permite la liberación del virus desde la célula. Y como se aprecia en esta imagen de acá, no es para que se la aprendan, solamente para que conceptualmente vean de que el cerdo es receptor de virus, ¿de dónde? ¿De qué especie? De aves, ¿cierto? Y humanos. ¿Ya? Vean la imagen y autoexplicaré, ¿cierto? La flecha va hacia abajo, ¿cierto? Hacia los cerdos, y el virus entonces viene de aves y de humanos hacia los cerdos. ¿Vale? Y esta otra imagen es un árbol filogenético, que tampoco es para que se lo aprendan, es una representación gráfica de las diferencias que existen entre los virus. De un solo tipo, por ejemplo, ese es el virus H1, y en el fondo es para decirles que hay muchas variantes de cada uno de los virus H1
que hay una definición mayor y esto dado por las mutaciones que existen en la proteína, en la hemoglobina. ¿Ya? ¿Sí? Era la hemoglobina y Neuroaminidasa. ¿Ya? Eso ya lo hemos hablado en el año pasado. ¿Ya? Y estas mutaciones se dan entonces porque el ser humano, el equino y el porcino, pero sobre todo el porcino, sobre todo el humano, ¿cierto? Se va infectando con virus y va generando anticuerpos, ¿cierto? Entonces, si el virus necesita sí o sí mutar para seguir prevaleciendo en la población. Entonces el virus naturalmente genera mutantes, ¿ya? Prácticamente todos los virus que infectan todos los virus de influenza durante el proceso de replicación van a generar mutantes, ¿ya? Y aquellos mutantes que evadan la respuesta inmune de los anticuerpos van a permanecer, van a prevalecer. ¿Ya? Y esta imagen igual es como bien didáctica porque muestra que cuando hay una mutación a veces hay un cambio conformacional de la hemoglobina, ¿verdad? Y eso hace que evada la respuesta inmune. Entonces, la imagen, el panel de la derecha, ¿cierto? Muestra de que hay un virus, ¿verdad? Con su hemoglobina redonda de color azul. ¿Me siguen? ¿Sí? Pero hay una mutación. ¿Ya? Cuando el animal fue infectado por ese virus, se generaron anticuerpos contra ese virus. Pero ese virus, a propósito de eso, generó mutaciones y esos virus mutantes fueron eliminados e infectaron a otra persona o a otro animal. ¿Vale? A lo mejor ese otro animal ya había sido infectado por ese virus antes, pero como ya era mutante, ¿se fijan ahí que ahora ya no es redondo? Es como punta. Pero entonces la mutación de esta hemoglobina ya no le permite el ingreso a las células del hospedero original, como al costado. No es así, al contrario. Como que evade la respuesta inmune. Es decir, por ejemplo, vamos a repetir. Yo me enfermo, ¿cierto? Yo estoy infectado con el virus, con la variante del virus redondo, ¿cierto? La hemoglobina redonda, ¿cierto? Sí. Yo voy a infectarme y voy a generar anticuerpos. Pero él también se infectó antes y generó anticuerpos. Lo estoy simplificando mucho, ¿ya? Él se infectó, me transmitió sin mutación, por así decirlo, ¿ya? ¿Cierto? Él tiene su anticuerpo. Yo me infecté, tengo mis anticuerpos, pero en mí se produjo la mutación. ¿Cierto? Entonces yo me infecté, me recuperé con mis anticuerpos, pero cuando estoy infectando, estoy eliminando el virus mutante. Entonces yo le transmito el virus a él, ¿ya? Pero él en la teoría no se podría haber infectado porque ya tuvo ese virus y generó anticuerpos, pero el virus ya cambió un poquito. Entonces el virus evade la respuesta de los anticuerpos de él y lo vuelve a infectar. Lo estoy simplificando mucho, como en 2 personas, pero eso es una cadena así gigante de personas. ¿Vale? Entonces el virus se transforma y evade la respuesta inmune. ¿Vale? Y con eso los virus de influenza se mantienen endémicos en todas las poblaciones de mamíferos. Por eso que existe la influenza estacional, endémica del humano, la influenza porcina que está siempre presente, ¿cierto? Y la influenza equina que también siempre se mantiene en la misma variante. Porque van cambiando poquito a poquito. Eso se denomina el antigenic drift, que nosotros lo hemos repasado antes en la FU 16. Ya, bueno, hay un ejemplo, nosotros estudiamos esa antigenic
los virus de influenza del ser humano, perdón, del cerdo. Ese fue un compañero de ustedes que ya lleva años fuera de trabajando fuera. ¿Ya? Este es otro ejemplo que ilustra lo que hablamos los primeros minutos. ¿Cuánto dura la infección de influenza? ¿Cuánto dijimos? 10 días en general. ¿Ya? Puede ser de 7 a 10 días, ¿cierto? Aquí nosotros hicimos un trabajo grande, donde buscamos los virus presentes en los cerdos y los inoculamos en los cobayos. ¿Para qué? ¿Para qué lo hicimos en los cobayos? Para saber cuánto duraba concretamente la infección, pero además los cobayos es un símil al ser humano, para ver si el ser humano podía infectarse con los virus de cerdo. Entonces tuvo una labor dual este trabajo, ver si tenía un potencial zoonótico el virus y también básicamente ver si el virus duraba lo que tenía que durar. Y duró 7 días, que es más o menos lo normal. 7 a 10 días la infección de influenza. Esta otra imagen muestra lo que yo les comenté, pero esto se hizo creo que el año 2009. No, este trabajo fue hecho en el año 2012. ¿Ya? Y en ese momento no había tanto certeza de cómo encontrar bien a los cerdos con influenza. Ahora ustedes ya saben, si yo quiero encontrar influenza en los cerdos, ¿qué indicación tengo que darle al operario? ¿O qué tengo que hacer yo? ¿Cómo? Ir a buscar la fiebre. Cerdos con fiebre, ¿de qué edad? De la recría, ¿cierto? ¿De qué edad? 70 días en general, puede llegar a ser hasta 40 días, pero principalmente los 70 días. En este caso no, en este trabajo simplemente el doctor mandó un paquete con 30 tórulas y lo mandó mensualmente a diferentes granjas. Cada línea es una granja. ¿Ya? Cada línea es una granja que fue muestreada todos los meses, a diferentes meses, de 2 años. ¿Se fijan? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Se fijan? Cada línea es una granja. Hay algunas granjas que desistieron rápidamente de seguir estudiándose, como por ejemplo la granja 1, que está ahí abajo, solamente aceptó un muestreo, y otras granjas aceptaron casi todo el estudio. ¿Ya? ¿Qué les pasó con la granja 1? ¿Que no quiso seguir con el estudio? No sé qué habrá pasado. Puede haber pasado muchas cosas, pero a lo mejor se asustó porque, no sé, habrá tenido el virus. O por ejemplo la granja 3, 4, a lo mejor encontraron que tenían mucho virus, no sé. ¿Se fijan? Y los colores distintos representan a diferentes virus. Esto lo hicimos en Estados Unidos. O sea, no lo hicimos, yo no lo hice. Pero sí conozco compartimos el postdoc con César Corso, que es el que lo hizo. Y básicamente él, como veterinario y científico, coordinó a un montón de gente para que le tomaran muestras, porque es imposible ir a tantos lugares a tomar las muestras, ¿ya? Y cada color representa un virus distinto. Entonces, con esa información, ¿qué me pueden decir ustedes de las granjas de Estados Unidos? Tendrían una gran variedad de subtipos de influenza. Que hay una gran variedad de virus. Se mantienen los subtipos que yo les menciono, ¿cierto? H1N1, H1N2 y H3N2, pero que existen diferentes variantes. ¿Ya? Lo otro, no siempre se encuentra el virus en ese estudio, porque hay puntitos negros que significan muestras negativas. Ahora yo les estoy explicando por qué había muestras negativas. Porque ellos no especificaban animales con fiebre. Iban nomás y tomaban los primeros 30 que agarraban, no sé, los primeros 30 que listo.
cuando uno toma 30 muestras al azar, tiene la posibilidad de encontrar a un individuo positivo si la prevalencia es mayor al 10%. ¿Ya? Si yo al azar tomo 30 muestras, puedo encontrar uno más individuos si la prevalencia es mayor al 10%. ¿Ya? Por eso hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y ahora ya tenemos nosotros, bueno, implementamos este año y el año pasado de ir a tomar los cerdos con fluido. ¿Ya? ¿Qué otra cosa interesante ven? Ahora ya vemos colores, diferentes colores en la pantalla completa. Y ahora sí, vamos apuntando a alguna granja en específico. Alguien me puede decir, oiga, profe, pero ¿por qué aquí pasa esto? No sé, por ahí, por ejemplo, la 30 o la 31. O la 35. ¿Qué piensan de esa granja? O sea, no como llaman la granja 15, 14 y 13, todas en el primer muestreo encontraron H1N1 y después no. Ya. Bueno, ahí encontraron H1N1 y después nunca más. Pero por ejemplo, después en la granja 14 encontraron H1N1 tradicional y después encontraron el H1N1 pandémico. Después, meses después, el blanco significa que no se pudo caracterizar. Meses después encontraron H1N2. ¿Bien? Pero estos de aquí, ¿por qué destacan? Porque tienen muchos colores. Si tienen muchos colores, ¿qué quiere decir? Que tienen muchas variantes de virus. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir es que la dinámica de la influenza es compleja y algunas granjas pueden tener muchas variantes. ¿Ya? Por ejemplo, en Estados Unidos puede llegar a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes distintas. Aquí en Chile es mucho más conservado. Aquí en Chile la mayoría de los planteles tiene solamente un virus. Y el que lo sepa, no sé qué le puedo ofrecer, que no tengo nada, pero lo llevaría a la Antártica. Ya. ¿Qué virus es el que está presente en los cerdos de Chile en su mayoría? Ya hay algunos indicios con lo que hemos hablado. ¿Cuál? El pandémico, sí, muy bien. El virus que está presente en la mayoría de las granjas de Chile, en los cerdos, es el H1N1, el pandémico entre comillas, del humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque es el patógeno que se transmitió desde el humano. Muy bien, ahí. Sí. O zoonosis reversa. Sí. ¿Ya? Allá también está en Estados Unidos, el color rojo se ve en el año 2012. A lo mejor ahora hay mucho más color rojo que antes, pero había muchas veces. Pero el H1N1 es pandémico tanto para el cerdo como para el humano. O sea, Es que lo que pasa es que mantiene su nombre, pero su comportamiento es distinto. Por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros, los seres humanos en Chile, uno de los virus más presentes es el H1N1 pandémico, ¿cierto? Claro. Hoy en día. Claro. Hoy en día. Pero ese virus no es pandémico, es hoy en día estacional. Claro. Pero yo me refiero a su nombre original, que fue el H1N1 pandémico. ¿Te fijáis? Por más que se decía en lo humano y después se pasó. Ay, no. Se pasó a los cerdos, pero mantiene su nombre como pandémico. Pero no es que sea pandémico, es como decir. ¿Quién me da un ejemplo de algo que uno lo nombra así, pero que ya no es, pero mantiene su nombre? Es como que mantiene su nombre pandémico, pero actualmente no es pandémico. ¿Te fijas? Esta es muy buena, esta imagen es súper buena porque le explica por qué los cerdos son negativos, son susceptibles al virus como sobre los 40 días. ¿Ya? Y va a depender del plantel, pero más o menos siempre se parece. ¿Ya? Existe la inmunidad de las hembras que se van infectando como de a poco en general.
y ellas tienen una inmunidad materna. Este gráfico es un gráfico de seroneutralización viral. No, este es un gráfico de ELISA, de la nucleocápside del virus, y todo lo que esté sobre la línea punteada es animales positivos a anticuerpos contra el virus. ¿Ya? Entonces, hacia arriba es positivo contra anticuerpos. No estoy midiendo el virus, estoy midiendo los anticuerpos contra el virus. Y todo lo que esté de la línea punteada hacia abajo quiere decir que es negativo a anticuerpos. Si es negativo a anticuerpos, es susceptible a infectarse. ¿Se fijan? Ya, entonces en general, la mayoría de las hembras tienen anticuerpos. Puede que haya alguna que no tenga anticuerpos y esa se puede infectar y tener un aborto. ¿Ya? La mayoría de las hembras. La mayoría de las hembras entonces van a tener lechones, los cuales se va a ocurrir el parto y la hembra va a dar en su calostro anticuerpos. Y esos anticuerpos que van a estar en el calostro van a permanecer en el cerdo, pero se van agotando. ¿Ya? Entonces a las 3 semanas de vida hay cerdos que tienen anticuerpos por el calostro y algunos que ya tienen menos anticuerpos por el calostro. Si yo vacuno constantemente a las hembras, voy a tener mejor inmunidad. Si no las vacuno constantemente, voy a tener peor inmunidad. Y voy a tener menos anticuerpos en mis lechones. Probablemente esta granja no tenía un buen manejo de vacunación porque aquí ya se ven varias hembras que no tienen inmunidad. ¿Ya? La inmunidad va a caer naturalmente de los anticuerpos maternos. Cae. Y en general se va a generar una ventana donde los cerdos son negativos a anticuerpos, ¿ya? Y donde se van a infectar. Y yo siempre hablo de los 70 días. Pero en este caso, en esta granja, puede ser un poco antes. Y después los cerdos se empiezan a infectar, ¿cierto? Y por ejemplo, a las 12 semanas ya apareció un cerdo que tiene anticuerpos activos por la infección. ¿Ya? Luego esto va aumentando, como se fijan, a través de las semanas. ¿Ya? Y en este caso no alcanzaron a infectarse todos los cerdos de la granja, pero se infectaron y empezó la infección fuerte a los 70 días. Esa es la dinámica que se observa en general. Bueno, estas son cosas que hemos hablado, ¿sí? En el gráfico anterior, cuando ya están sobre la línea puntilla aparecen estos animales positivos, no es por efecto de que se hayan vacunado, como que... Muy bien, muy buena pregunta, muy buena observación. Ella dice, pero ahí hay animales con anticuerpos, porque a lo mejor se vacunaron, ¿cierto? No, porque los cerdos que se consumen, los cerdos de crecimiento, por así decirlo, que van al consumo humano, históricamente no se vacunan contra el virus de influenza. Lo que se vacunan son las mamás, para ellos tener una buena inmunidad y proteger el cerdo hasta lo más tarde posible. Pero históricamente, a lo mejor yo la clase que en 5 años más voy a decir todo lo contrario, ¿cierto? Pero hoy en día los cerdos de crecimiento, de consumo, no se vacunan. Entonces está una dinámica más o menos natural de lo que ocurre con el virus. Ya voy a terminar más temprano, por si acaso, para que no... Ya se nos pasó el recreo, perdón. ¿O quieren ir a recreo en 5 minutos? ¿Cuánto queda? Queda media hora. ¿Sí? Ya 5 minutos.